Buenas, el siguiente video va a ser de la autoría del estudiante Isaac Ramírez hacia el profesor Gilberto, con el fin de darle solución a la problemática. Menciona una semejanza y una diferencia en cómo la Iglesia en Colombia afrontó la violencia política del siglo XIX respecto a la del siglo XX. Lo primero a tener en cuenta es que estaremos manejando una cronología que se basará en hechos importantes. Digamos que partimos de que en el 1830 se consolidó o empezaron un poco como estas guerras civiles entre liberales y conservadores. Pasaremos al 1886, donde ya el poder conservador se consolida respecto al poder liberal, pasando un poco al 1899, que empieza un poco la guerra de los 1000 días. Otro hecho que consideramos bastante importante es el Frente Nacional. Y para terminar un poco damos como un pequeño contexto, ya centrándonos más a finales del siglo XX, respecto al surgimiento de las guerrillas, del narcotráfico y cómo se presentó un terrorismo en Colombia. Yo quisiera destacar una cita de un autor que para no llamarle de otra forma, digámosle un poquito controversial, que dice que el poder soberano es el arma artificial del Estado. Si se corrompe, todo el cuerpo político se descompone. Que nos cita nuestro amigo Hobbes en su libro Leviatán, que es básicamente como una crítica al Estado en sí. Y que vemos que esta cita, esta, estas dos frases, digámoslo así, llegan a cumplimiento en toda la historia de Colombia, y más aún en la que presenciamos. Bueno, ya respecto un poco cómo se presentó la violencia política durante el siglo XIX, tenemos en cuenta de que estaban las dos, como digamos, los dos grandes partidos políticos, el conservador y el liberal. Y lo primero que se logró presentar aquí es que frente a la violencia, frente al choque de mentalidades que existía, la iglesia se mostró como siempre se ha mostrado a lo largo de su historia, como el referente moral, como esa autoridad moral que logra dar una nueva vista y una moral un poco correcta respecto a lo que las doctrinas de ese momento como que le imponían. Debido a ello surge como una postura un poco más defensiva de la iglesia. Es decir, que la iglesia ya no, en esta posición de que el liberalismo busca un poco como la secularización del Estado y apartar un poco los ideales católicos que iban arraigados en sí en toda, digamos así, en toda la esencia del Estado colombiano en ese momento. Pasando un poco ya a la violencia del siglo XX, tenemos como una constante, y es la represión. Es decir, que los ciudadanos, o pues sí, ya ciudadanos del pueblo colombiano, estuvieron como que surgió como una frustración respecto a las diferentes como que conductas mandatarias que existieron. Gracias a ello surgieron las guerrillas. Y respecto a ello, ¿qué nos dice la iglesia? Respecto a ello, la iglesia nos plantea como una posición en la que se debe respetar la autoridad, remarcando algunos autores como lo hace Ismael Perdomo, que los medios pacíficos y que tengan una sana razón son los únicos medios lícitos para la iglesia en los que se puede como que llegar a como la crítica al poder en ese sentido. Todo esto deja acá para concluir una simplemente una cosa, que es que parece que nuestro compañero Gabriel García Márquez en su libro La mala hora lo expone totalmente y dice: la gente ya no sabía si tener más al gobierno o a los enemigos del gobierno. Y eso es lo que se ve reflejado en todo este periodo de tiempo, en donde la violencia
que fuertemente se vio presente, se nos muestra acá de una forma más radical y un poco más explícita en ese sentido.